Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias. Desde las 7 les estamos contando cómo empieza este miércoles 7 de agosto y hasta las 12:20 les vamos a acompañar en todas las emisoras de Onda Cero. 4 años han pasado de la llamada que Joe Biden hizo a Kamala Harris para que fuera su candidata a vicepresidenta de Estados Unidos. You ready to go to work? Oh my God, I'm so ready to go to work. I am ready to do this with you, for you. ¿Estás lista para trabajar?, le preguntaba Biden. Estoy lista para trabajar contigo y para ti. 4 años después, se repite la escena. La ahora candidata presidencial Kamala Harris ha elegido al gobernador de Minnesota, a Tim Walz, como compañero de campaña y para ser su vicepresidente si gana las elecciones de noviembre. Lo anunció ayer con otro vídeo en el que le pide que recorran ese camino juntos. It's Kamala Harris. Good morning, Governor. Good morning, Madam Vice President. Listen, I want you to do this with me. Let's do this together. Would you be my running mate and let's get this thing on the road? I would be honored, Madam Vice President. Sería un honor, le responde él. Tras el anuncio, ambos aparecían anoche por primera vez en público, entusiasmados en un meeting en Filadelfia, donde han dado el pistoletazo de salida a su gira para asegurar el camino hacia la Casa Blanca. Un desconocido, incluso dentro de Estados Unidos, que no figuraba en ninguna quiniela, al menos hace un par de semanas. Ahora los medios estadounidenses explotan principalmente su faceta de entrenador. El New York Times dice que Kamala ha confiado en su instinto al elegirle por su conexión instantánea. En nuestro país, el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, ha propuesto que se celebre mañana la sesión de investidura de Salvador Illa y no se sabe si estará marcada por el regreso de Carles Puigdemont. Titula hoy La Razón que mañana será el día D de Puigdemont para boicotear la elección de Illa. El secretario general de Junts, Jordi Turull, daba a entender en las últimas horas, en una entrevista en TV3, que Puigdemont volverá a Cataluña de incógnito en los próximos días. Lo que no será es decir tal día o tal hora, porque con unas estructuras de Estado que quieren hacer lo que haga falta y más para impedir que nuestro presidente Puigdemont esté en el Pleno, sería de una ingenuidad salvaje dar detalles de su regreso. Si es detenido, nosotros pediremos que este Pleno no se produzca porque no se podría realizar en una situación de normalidad. Dice que la detención pondría en peligro el derecho del expresidente a ejercer su labor de diputado y votar en la sesión. En El Español cuentan hoy que el gobierno minimiza el efecto del regreso del expresidente y ve roto y débil al independentismo. De hecho, considera que el regreso de Carles Puigdemont es uno de los últimos estertores del procés independentista. También hoy análisis en La Vanguardia. La unidad independentista acaba aquí. Lo firma Lola García. Dice que el final de la relación entre ERC y Junts marca un cambio de rasante en la política catalana. La cesión de los impuestos a Cataluña, esa financiación singular que han pactado los socialistas con Esquerra, ha levantado críticas y hay detractores dentro de la coalición de gobierno. En Sumar, el último ha sido su portavoz de Economía, Carlos Martín Urriza. Por eso destaca hoy el Independiente. Sumar intenta cerrar las vías de agua de su grupo por el rechazo cada vez mayor a la soberanía fiscal catalana. Sobre esto, dice El Español que Yolanda Díaz pedirá a Sánchez que atrase el debate del cupo catalán, al menos hasta después del Congreso de su formación. Dice que a la coalición de gobierno le surgen brechas, tanto en su ejecutiva como sobre todo en el grupo parlamentario, donde no puede garantizar el voto de sus diputados. Y una foto y un asunto que se cuela hoy en algunos periódicos, la imagen tradicional de los veranos, la de la familia real en Mallorca, la del paseo de la reina con sus hijas y doña Sofía, y la de la princesa Leonor al volante, llevando a su familia en una tarde de compras tras sacarse el carné de conducir hace solo unos meses, de chofer real, dicen algunos periódicos. No hay verano que se precie sin la foto de la familia real paseando por las calles de Mallorca. Más de uno en Onda Cero. Ocho y 34, 7 y 34. Voy a saludar ya a mis compañeros de mesa hoy. Mai Mariño, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Nacho Cardero, buenos días. Muy buenos días. Y Javier Caraballo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días.
Oye, no sé si estáis siguiendo muy de cerca esto de la campaña de Estados Unidos, que sabéis que a muchos nos apasiona, ¿no? Y miramos mucho lo que ocurre al otro lado del Atlántico y nos gusta bastante también por lo que nos diferencia de esta teatralización, ¿no? de la política. Y lo estamos viendo en estos últimos compases de la campaña, donde los demócratas en tiempo récord han tenido que recomponerse, ¿no? Desde que Joe Biden, parece que ha pasado un siglo, pero no, han pasado poco más de 2 semanas, anunció que no iba a optar a la reelección, a elegir a Kamala Harris, y que esta a su vez pues anuncie quién es su compañero de ticket, este hombre, Tim Walz. ¿Lo estáis siguiendo? ¿Qué os parece? ¿Cómo lo habéis visto? Venga, rompo yo el hielo. Dale, Mike. Pues es que es curioso porque en apenas 2 semanas, que es ese tiempo que hablamos desde la retirada de Joe Biden y la elección, aunque oficialmente se haya producido hace unos días, de Kamala Harris, ha dado un vuelco tal la situación en la campaña electoral que ya se habla incluso hasta de empate técnico, o alguna encuesta se atrevía este fin de semana a dar incluso por delante a Kamala Harris frente a Donald Trump. Lo que sí está claro es que iban antes los republicanos marcando el ritmo y ahora van a rebufo, porque es la campaña demócrata, por ejemplo, la que ha tenido expectantes a todos con quién sería el número 2 que elegiría Kamala Harris, y ahora hemos visto cómo han tenido que estar reaccionando los republicanos. Digamos como que han perdido ese marcar agenda en la campaña. Ya sabemos todo lo que eso supone cuando estás en campaña electoral. Bien, es cierto que quedan todavía 90 días por delante y es mucho tiempo, ¿no? Y ya estamos viendo que los actos se van sucediendo constantemente y todo va cambiando, pero sí que es verdad que han perdido ese impulso que, por contra, los demócratas sí que han sabido capitanear rápidamente, porque además también están ya centrándose en los estados claves, estos 7 estados bisagras, ¿no? Que sí que son donde ellos han puesto más el foco ahora, ya una vez que ya se han puesto manos a la obra. Y de hecho la gira que tienen preparada Kamala Harris y su ya número 2 es precisamente en esos sitios, ¿no? Porque son los que les puede dar esa clave, esa llave, digamos, para mantenerse en la Casa Blanca, ¿no? Mira, veremos a ver cómo. Sí, perdona, Mike. Déjame que introduzca algunos elementos sobre Tim Walz, que es el candidato a la vicepresidencia de los demócratas, este gobernador del estado de Minnesota. Al final parece que se había quedado entre 3 candidatos, aunque ya unas horas antes habían visto unas imágenes en las televisiones americanas en las que salían, pues digamos, los coches de la seguridad del país, la seguridad privada y la seguridad nacional también de la residencia del gobernador de Minnesota, así que el foco estaba puesto en él. Bueno, es un hombre blanco de 60 años, de tendencia progresista, veterano de la Guardia Nacional, fue profesor, se habla mucho de esto, porque esto gusta mucho, se dice también que tiene unas grandes capacidades comunicativas, que engancha, vaya, que es un tipo normal con el que se puede hablar, alejado, dicen, del establishment de Estados Unidos, que también se ha fogueado en Washington, en eso que es importante también, en las relaciones en el Congreso, en el Capitolio. Ahí estuvo cerca de una década y gusta mucho, y de hecho es una palabra que se está repitiendo mucho, esto de que fue entrenador del equipo de fútbol americano del instituto, así que ya le están empezando a llamar Coach Walz. Y esta mañana hablaba así, más bien ayer, en el meeting en Filadelfia, Kamala Harris hacía esta introducción de su compañero de ticket. Para quienes mejor le conocen, Tim es más que un gobernador. Para su mujer es un marido. Para sus compañeros veteranos es el sargento mayor Walz. Y para sus antiguos jugadores de fútbol del instituto era entrenador. Y en 91 días la nación conocerá al entrenador Walz por otro nombre, vicepresidente de los Estados Unidos. Bueno, nacido allí en Nebraska, gobierna este estado desde el año 2019 y ha apoyado en derechos de los inmigrantes no documentados, por ejemplo, ha hecho una defensa muy importante del derecho al aborto, ha apostado también porque los estudiantes del estado tengan el desayuno y la comida garantizados de forma gratuita, ha endurecido también medidas, por ejemplo, contra las armas, a pesar de que él es conocido también por ser un gran aficionado a la caza, y ayer ya tenía ganas de lanzarse al escenario. Había más de 14.000 personas en este meeting en Filadelfia, en este estado tan importante que es el estado de Pensilvania, y sus dardos fueron ya directamente desde el minuto 1 al candidato republicano contra Donald Trump.
Una y otra vez, Trump debilita nuestra economía para reforzar su posición. Se burla de nuestras leyes, provoca caos y división. Y no se equivoquen, los crímenes violentos aumentaron bajo el mandato de Donald Trump. Y eso sin contar los crímenes que él cometió. Bueno, Trump ya lo ha calificado como un izquierdoso radical. La campaña está en plena efervescencia. Todavía nos queda la convención demócratas, ya sin mucho misterio. Y un dato que os aporto ya, y os dejo hablar, Nacho y Javier, con esto de la recaudación, ¿no? Que se había paralizado cuando todo el mundo estaba en pánico en el Partido Demócrata por ver a Joe Biden como estaba en sus actos de campaña. Bueno, solamente desde el momento en el que se anunció que Kamala Harris ya había elegido a Tim Walz como candidato a la vicepresidencia, pues las donaciones se han vuelto a disparar. En esas horas, solo $10 millones. Javier. A ver, no cabe la menor duda de que la salida de Joe Biden y la llegada de Kamala Harris ha activado al Partido Demócrata y a las personas que lo financian, a los medios de comunicación progresistas, a todo eso que estaba bastante deprimido, lo ha activado. Lo que yo ya no sé, ni creo que sepa nadie a esta altura, es si también se ha activado a todo el electorado demócrata, porque la propia Kamala Harris reconoció ayer que van por detrás en las encuestas, que todavía el sueño de poder superar a Trump está lejano, con lo cual es verdad que lo que transmite el Partido Demócrata con Kamala Harris es algo distinto al que se transmitía a la decadencia de Joe Biden, pero todavía los demócratas admiten que están por detrás de Donald Trump en todas las encuestas, y esto será porque el electorado demócrata no se ha activado o no ha logrado la elección de Kamala Harris desactivar a parte del electorado republicano que pueda estar votando o haya podido votar a uno u otro a lo largo de los años. Esto no ha ocurrido todavía. La elección del número 2 de Kamala Harris, de Tim Walz, es curiosa porque en las crónicas lo que se apuntaba nuestro corresponsal ahora, es que 7 de cada 10 norteamericanos no conocen a Tim Walz. Pero, claro, un desconocimiento tan grande entra en contradicción con la reacción visceral que ha tenido por parte del Partido Republicano. A mí me ha sorprendido muchísimo lo que dijo ayer J.D. Vance cuando hablaba de Walz y lo mencionaba, como tú decías antes, Miguel, como uno de los mayores radicales de la extrema izquierda en Estados Unidos, pero lo ponía como ejemplo de que Kamala Harris se ha arrodillado ante Hamás, ante los terroristas de Hamás. O sea, muchas veces, en fin, nos quejamos de los excesos dialécticos de la política española, que es una barbaridad. O sea, que a este hombre ya, en cuanto llega uno de los mayores radicales de la extrema izquierda, y bueno, una reacción tan visceral, tan dura contra Tim Walz, esto evidentemente lo que puede suponer es que les preocupa a los republicanos mucho más de lo que intentan aparentar. Decía ahora Caraballo y él hacía referencia en nuestro corresponsal Agustín Alcalá, que es verdad que hace muy poquitas semanas nadie sabía quién era este Tim Walz, más allá de su estado, ¿no? De Minnesota. Pero hace unos días hay un vídeo que se hizo, como se dice ahora, muy viral, que se extendió y corrió por las redes sociales simplemente por la forma en la que hablaba de los republicanos, ¿no? Decía con un lenguaje muy, muy coloquial, esto que ha conseguido también este gobernador de ser presentado como una persona muy campechana, decía, estos republicanos son muy raros, ¿no? Son muy raros y eso parece que ha hecho mucha gracia y ha escocido en las filas republicanas donde los ataques son furibundos, bueno, sea quien sea, ¿no? El candidato, Nacho. Pues sí, efectivamente. La verdad es que nosotros, por lo menos yo, no conocía a Tim Walz hasta hace escasos días, pero no es algo que me ocurría a mí, sino que también le ocurría a la mayoría de los norteamericanos, ¿no? Y es precisamente este perfil bajo y lo que hemos podido leer de él, que es más moderado, que es un señor mayor, que es afable, incluso con algunos aspectos... Bueno, tiene la misma edad que Kamala Harris, para que no nos pensemos que uno es muy mayor y la otra es menos, están los dos. Creo que Kamala Harris tiene 59 y él tiene 60, aunque no lo parezca.
Pero me parece un poco mayor, efectivamente, está un poquito más maltratado y sobre todo porque, bueno, tú sabes que a la hora de, y esto es una cosa que se ha venido diciendo, no los analistas norteamericanos sobre todo lo han venido diciendo, que igual que Barack Obama se tuvo que buscar a alguien blanco para cubrir la mayor parte del espectro pues ideológico y diverso que es los Estados Unidos, ¿no? Pues se tuvo que buscar a alguien como Biden se tuvo que buscar a alguien como Kamala, afroamericana, y Kamala se tenía que buscar, decían los analistas, tenía que buscar al más blanco de los blancos, ¿no? Sí. Y ha encontrado al más blanco de los blancos, a Tim Walz, pero que además tiene un perfil hasta cierto punto un poco conservador, ¿no? En esto de que es moderado, afable, y que tiene también a gala pues ser o apostar mucho por la comunidad, que son algunos valores un tanto republicanos. Y en este aspecto, si en vez de hacer la crítica a los republicanos tan característica de periódicos como el New York Times, ¿no? Que se basan pues un poco en que es un tipo peligroso, Donald Trump, o que es un demente, etcétera, etcétera, sin embargo, cuando se refiere con este tono, no son unos tipos raros estos republicanos que siguen a Trump, pues esto sí que verdad escuece y hace bastante daño en las filas republicanas, y además de un señor pues que al cual se le puede atacar poco o menos que a otros, ¿no? Y por eso ha hecho bastante daño estas declaraciones. Y después con las encuestas, bueno, yo creo que sí he encontrado que dice Javier, se ha producido un vuelco. Yo creo que casi todas las encuestas dan ahora ganadores a los demócratas, pero que no quiere decir nada, porque estos son vuelcos muy rápidos, muy profundos, que dejan de ser profundos y rápidos, o sea que falta mucho todavía para que la gente vaya a votar, y se puede ocurrir bastantes cosas, ¿no? Lo que sí es cierto es que, igual que hace no mucho, desde estas mismas tertulias, estudios decíamos que a Trump tenía una alfombra roja para volver a ser presidente de los Estados Unidos, acordaos, porque el tema del constitucional, que la inmunidad parcial, ¿no? Por el tema del Capitolio, el tema de Biden, pues que era un candidato pues bastante mejorable, y después por el atentado, por el intento de asesinato de Donald Trump, pues todos decíamos, pues tiene la alfombra roja para llegar de nuevo al Capitolio y ser de nuevo el presidente de los Estados Unidos. Pues no, en cuestión de días, semanas, se produjo un vuelco, y ahora las encuestas dicen lo contrario, lo cual no es obvio para que dentro de 2 semanas estemos otra vez, Trump, que haya ocurrido cualquier cosa por delante de las encuestas. Bueno, quien ha dicho que va por detrás es la propia Kamala Harris en su discurso de ayer, que dijo eso, vamos por detrás, pero tenemos el viento de cola. Y en todo esto, la distorsión que muchas veces no alcanzamos a explicarnos es cómo vemos nosotros, o cómo se puede ver a Donald Trump, por ejemplo, en Nueva York o en Washington, y cómo se ve en otras zonas de los Estados Unidos más profundos. Nosotros podemos ver en Donald Trump a un populista peligroso, que es un riesgo para todo el mundo, para la estabilidad del orden internacional, pero es que da la casualidad de que en muchos lugares de Estados Unidos a Donald Trump lo ven como un americano ejemplar. Y este es el problema, que no nos podemos dejar llevar por lo que nosotros, desde España, o mucha gente en Estados Unidos, en Nueva York, como ve a Donald Trump, porque eso no tiene nada que ver con cómo se ve a Donald Trump en los sitios donde arrasa. Sí, por eso, continuando con este hilo que marcas, Javier, es que precisamente uno de los aspectos que destacaban los analistas norteamericanos sobre la elección que ha tenido Kamala Harris con elegir a este gobernador como número 2 es precisamente porque cuando estuvo en el Congreso ganó en su circunscripción, que era precisamente republicana, y porque consiguió hacerse valer su discurso y sus políticas en feudo republicano, ¿no? Y porque tiene, digamos, ese perfil que más próximo en algunos aspectos a lo que podría considerarse un republicano un estereotipo de republicano, más que a lo que puede considerarse un demócrata. Pero luego en sus políticas es todo lo contrario, porque de hecho se le considera como más a la izquierda incluso que a Kamala Harris, que ya de por sí se le considera más en el sector izquierda dentro del Partido Demócrata, y ya hemos visto cómo ha tenido el aplauso rápido del sector más izquierda total del Partido Demócrata. Pero lo que sí que apuntan muchos es que con esta elección se consigue unidad en el partido, que quizás aquí ahora no lo intentamos tanto, pero allí sí le ponen mucho foco, porque el Partido Demócrata estaba completamente roto. Y si vas a unas elecciones yendo por detrás en las encuestas con un candidato que no tiraba, como era el caso de Joe Biden, y con un partido desunido, poco tenías que hacer. Ahora, en cambio, tienen un partido unido, una candidatura que tira y
y un horizonte como que mucho más despejado. De hecho, hablabas de si ha conseguido convencer a los votantes o a los simpatizantes, eso ya veremos. Pero voluntarios ya ha conseguido 370.000 nuevos voluntarios solo en 2 semanas, que eso se dice mucho, aunque son las cifras estratosféricas que tiene la política americana. Aquí, Mike, de hablar de izquierda-derecha en Estados Unidos. La izquierda y derecha en Estados Unidos es muy diferente. Sí, pero bueno, dentro de lo que es el alas... Yo creo que aquí en España casi todos los partidos se podrían ver bastante reflejados, los 2 partidos principales, en lo que es el Partido Demócrata, ¿no? Y después lo que sí intentan, como bien dices, es ocupar el mayor espacio social posible, ¿no? El espectro, ¿no? El campo de juego, ¿no? Kamala, que por cierto también desde estos mismos micrófonos la poníamos como una pésima candidata y decíamos que en su periplo al lado de Biden había sido bastante malo, pues fíjate, ahora no solamente nosotros, todo el mundo, ¿no? La está ensalzando como la gran esperanza para salvar los Estados Unidos, ¿no? Hay que muchas veces coger la hemeroteca para saber lo que decíamos y lo que decimos ahora, ¿no? Sí, pero quizás en eso tiene un poco de culpa que se está tapando su gestión. O sea, a propósito, por parte de algunos medios, incluso el perfil de los Obama, que han dicho que les ha ayudado mucho a limpiar esa mala gestión que ha podido tener en algunas cosas, como la cuestión de la política migratoria, que fue el único encargo directo que le dio Joe Biden. Yo supongo que por el hecho de estar aquí, ¿no? Lo que es la lejanía, pues no he tenido mucho conocimiento del gobierno a la de Biden, de Kamala Harris, pero la verdad es que los titulares han sido bastante pocos, por lo menos los que han llegado aquí a España. Pero lo que pasa y después, un segundo, ya termino. Es el tema de Kamala Harris. Kamala Harris ha producido un vuelco, sobre todo en los jóvenes se han volcado con Kamala Harris, la van a votar, también en lo que es el colectivo afroamericano y también las mujeres, ¿no? Y parece ser que el Partido Demócrata no es que vaya muy bien, no es que vaya bien, sino que vaya muy bien. Yo creo que con Tim Walz, como dice Mike, se intenta abarcar un poco más el espacio, no llegar ahí donde ahora mismo no podía llegar el Partido Demócrata, y yo creo que en ese sentido sí que puede ser una buena opción, porque se puede confundir en muchas, podrías incluso ser en algún momento un candidato republicano al uso, ¿no? No, porque tenemos un desconocimiento evidente y hasta sano desde la política norteamericana. Ya tenemos bastante costura en casa como para estar... Sí, es que es evidente, ¿no? Pero ¿por qué no nos ha decepcionado, entre comillas, en España Kamala Harris? Porque todo el mundo pensaba en las anteriores elecciones que Joe Biden, que ya se presentó con este debate de que era una persona muy mayor, a mitad de mandato podría darle el paso para que Kamala Harris lo sustituyera y afrontara el final del mandato como presidenta Kamala Harris. Esto es lo que se especulaba en las anteriores elecciones, pero no ha sido así. Y efectivamente, en los titulares de la prensa española, Kamala Harris ha estado desaparecida todo este tiempo. Y nos parecía, bueno, pues que no había hecho nada. Pero fue aquí mismo, en Más de Uno, donde una de las investigadoras de Instituto Elcano dijo, no, Kamala Harris ha estado desarrollando un trabajo extraordinario durante estos 4 años en Estados Unidos. Y se ha pegado muchísimo a las asociaciones y colectivos que son fundamentales para el Partido Demócrata. Su trabajo durante estos 4 años ha sido elemental, o sea, fundamental para el Partido Demócrata. Claro, eso no lo estamos viendo nosotros aquí, pero fue una investigadora del Instituto Elcano la que lo dijo así aquí en estos micrófonos, y claro, pues este es el desconocimiento que tenemos. Por eso ella ha llegado y se la ve con la fuerza que la vemos en los mítines. Lo que pasa es que también, y aquí lo comentamos, es que la sensación de orfandad que se había creado en el Partido Demócrata, ¿no? Con esa situación que también reflejó la revista Time, ¿no? Que entraban en pánico prácticamente después de ese debate horrible que tuvo Joe Biden con Donald Trump. Yo creo que el revulsivo de ver a alguien con la fuerza con la que ha despuntado ahora Kamala Harris, una fuerza que es verdad, no hemos visto en el primer mandato de Joe Biden, porque no ha tenido el foco, y además es verdad que no solamente aquí, sino en muchos países se ha hablado de una legislatura un tanto gris en la que no ha estado el foco puesto en ella. Fijaos que las maquinarias de los partidos, en cuanto se designa a alguien, pues se ponen a trabajar para sacar cosas que se pueden prestar, ¿no?, para la campaña, los famosos trapos sucios. Bueno, en estas primeras horas, en cuanto a Tim Walz, bueno, lo que le han sacado es un poquito las estadísticas malas, que no fueron precisamente muy alentadoras durante la pandemia en el estado de Minnesota, y también se ha destacado en estas horas, bueno, pues lo que tardó en desplegar a la Guardia Nacional. Seguro que os acordáis del asesinato del afroamericano George Floyd en el año 2020, unas imágenes tremendas de violencia en las calles. Este hombre de 45 años murió a manos de un policía blanco. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, ¿no? Encima de él, un hombre muy corpulento, con la rodilla presionándole en el cuello, y lo que vino después fue una violencia tremenda.
y se tardó bastante en contenerse porque el gobernador, que entonces era y sigue siendo Tim Walz, bueno, pues tardó tiempo. Os iba a preguntar ya por finiquitar el tema. Tenemos todavía por delante los debates y tenemos que ver que se confirme y que los cánones en Estados Unidos, donde todo está mucho más regulado que en España, que ya podríamos aprender un poquito más en cuanto a los debates con lo que se hace ahí en Estados Unidos, ¿creéis que será como digamos, un punto de inflexión ese enfrentamiento entre Kamala Harris y Donald Trump, si finalmente se confirma la fecha del 10 de septiembre para ese duelo televisivo? Bueno, ya estamos viendo que los debates son decisivos. La prueba es que estamos hablando de Kamala Harris y no de Joe Biden, fruto de aquel famoso debate. Y también un poco estamos viendo el temor, digamos, utilicemos a lo mejor esta palabra, temor es quizás un poco excesivo, ¿no? Pero de Donald Trump a enfrentarse a Kamala Harris después de lo exultante que le vimos como salía al expresidente, le vimos de salida aquel debate en el que ganó ampliamente a Joe Biden, y cómo le vemos que ahora titubeaba y ha tenido algunos momentos en los que no quería marcar la fecha para verse cara a cara con Kamala Harris, o sea, la cual indica que los debates sí que importan y a los hechos nos remitimos, ¿no? Lo que también será curioso de ver es el debate de los número 2, porque aquí no tenemos tanto perfil de lo que son las vicepresidencias americanas, y quizás ahí un poco es donde esté el problema que ha tenido Kamala Harris en este mandato, porque no son vicepresidencias para ser protagonistas, sino para trabajar en la sombra. Yo apuntaba lo de la política migratoria, que fue el encargo que le hizo Joe Biden y que al final ha tenido cierto desgaste con ello, pero también ha tenido, por ponerle un punto positivo, todo lo que es el trabajo en las cámaras, donde se le destacaba que ha tenido mucho papel a la hora de coser muchas alianzas, que quizás están un poco detrás también en que luego haya tenido esta unidad del partido detrás suya. Y volviendo al tema de los debates, está claro que son decisivos y que veremos si solo hay uno o al final más de uno, según cómo sea la disposición que Donald Trump ahora parece que no tiene tanto. Yo creo que en esta sociedad donde está todo conectado, donde todo se mueve por las nuevas tecnologías, cada vez son más importantes las últimas semanas, cada vez hay más movilización, se influye más en el voto, y en este sentido también creo que los debates electorales, y más en este caso, fíjate, sí que creo que pueden influir y ser importantes, ¿no? Como decía antes, yo antes veía a Trump totalmente pues con una alfombra roja y además con un lenguaje bastante más comedido, y se vio también en el debate con Biden, y con yo creo una campaña mucho más estudiada, y sin embargo, pues tanto él como su número 2, Vance, pues se han puesto nerviosos en las últimas semanas y están utilizando un lenguaje mucho más, digamos, mucho más soez. Acordaos aquella frase, ¿no?, sobre Kamala de Donald Trump, pues yo pensaba que era india y de noche a la mañana pues me doy cuenta que es negra, ¿no? O también alguno de Vance, su número 2, que como decía Mai, pues se tendrá que enfrentar con Walz. Hablando de Kamala, diciendo que las madres solteras que deciden no tener hijos, pues que son, las mujeres que deciden no tener hijos pues son como miserables, ¿no?, que prefieren gatos a tener hijos y que son personas miserables, ¿no? Estos comentarios totalmente inadecuados y totalmente políticamente incorrectos, pues habrá que ver cómo son los debates, si vamos por este lado, es decir, por lo soez, por lo macarra, por todo lo hiperbólico, como se ha caracterizado muchas veces a Trump, o si realmente es más comedido. Yo viendo un poco cómo van las encuestas y viendo un poco los nervios del Partido Republicano, me atrevo a apostar que no serán debates fáciles y que entraremos en el barro, es decir, en lo peor de estos políticos. Caraballo, remata. Sí, porque lo que hay que ver es la reacción de Trump con Kamala Harris. Afrontaba los debates con Biden muy tranquilo, y se está viendo que Kamala Harris pone muy nervioso a Donald Trump. En lo último que ha ocurrido, que ha sido esta jornada extraña de caída de las bolsas, se ha volcado Donald Trump en mensajes de Twitter contra Kamala Harris, pero unos mensajes impresionantes, porque ha dicho que este era el crack de Kamala, y leo literalmente, Kamala es incluso peor que el corrupto Biden. Los mercados nunca aceptarán a la lunática izquierda radical. Este es el derrumbe de Kamala. Llegará la tercera guerra mundial si estos estúpidos siguen en el cargo.
Pues claro, es que el nivel de agresividad, si esto lo exhibe Donald Trump en un debate frente a Kamala Harris, pues ese nerviosismo puede terminar jugando en contra de Donald Trump, ¿no? Me parece que puede ser esto en el debate. Bueno, lo veremos. Ya sabemos también que navegar y transitar siempre con las hipérboles al final también reduce sus efectos. Pero bueno, nos quedan todavía, creo que son 91 días hasta esa fecha de las elecciones en Estados Unidos y tendremos tiempo para seguir analizando cómo lo van haciendo cada uno de los candidatos. Enseguida vamos a hacer una pausa, pero yo no sé mañana a estas horas, 24 horas, ¿qué estaremos contando en la antena de Onda Cero? Porque estaremos prácticamente a una hora de que se inicie el pleno de investidura y os pido casi en formato titular si creéis que para entonces habremos salido de dudas no ya sobre si Illa tiene o no los apoyos para ser el próximo presidente de la Generalitat, sino si sabremos ya si el señor Puigdemont tiene a bien personarse en algún lugar. No sé cómo estáis viendo estas horas, esta cuenta atrás casi hasta el día de mañana. Lo que sí que está claro es que algo se quedará despejado, si está la presencia o no de Carles Puigdemont, si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre las que incluye a los Mossos, quedan retratados o no por si aparece Carles Puigdemont y no es detenido. También veremos el papel de Rull con la sesión de investidura. Veremos a ver en qué quedaría todo, pero lo que está claro es que se acabará por lo menos cierta incertidumbre que tenemos hoy y cierto desconocimiento de lo que puede pasar, ¿no? Porque todo pilota por el momento en la aparición o no del expresidente catalán. Lo que está claro es que sigue estando ahora mismo muy marcado toda la política nacional por lo que ocurra en Cataluña, que parece ser que en este verano ya se puede quedar un poco más despejado y a ver si se ponen todos manos a la obra, porque tenemos temas cruciantes a nivel nacional también, como el tema de la migración, que también requiere de ciertos acuerdos y ciertos negociaciones y de conversaciones, entre las que también formaría parte Junts. Nacho. Yo siempre habría creído que Puigdemont no regresaría a España, a Barcelona, y bueno, después de son tantos los anuncios y tantos los mensajes que entiendo que sí, que mañana hará para actos de aparición, actos de presencia. Lo que sí, no sé cómo va a acabar esto. Lo que sí estoy seguro que vuelve otra vez el ruido, que hay manifestaciones convocadas de uno y otro lado, volverán los titulares gruesos. Yo creo que aquí de tranquilidad, y más después de lo que han pactado con las contrapartidas, el concierto económico catalán y el regreso de Puigdemont, etcétera, etcétera, yo creo que este es un agosto muy caliente, lo va a ser sobre todo en Barcelona, pero no va a acabar aquí. Yo creo que tenemos Cataluña otra vez para rato, desgraciadamente, porque hay otros temas, como decía May, que son importantes y que deberíamos tratar, ¿no? Caraballo. Sí, bueno, ahora podemos hablar más en serio de todo esto, pero yo me apunto a lo que decía ayer aquí Alejandro Fernández, ¿no? El líder del PP en Cataluña, ¿no? Ya ha puesto que sea algo espectacular. En parapente, una alcantarilla. En parapente, sí, o en globo, decía. Le iba a decir que caiga en parapente, como unos Juegos Olímpicos, o que descienda en globo. Se fue de una forma humillante, metido en el maletero de un coche. Pues entonces ahora, Puigdemont, si nos está escuchando, que vamos a ver algo espectacular, que descienda en parapente, así con unas alas como de angelicales, ¿no? Algo que nos sobrecoja a todos, pero esto es lo que yo le pido, y ya a partir de ahí, sí, ¿no? Es que esto sería muy bonito, que pasara por una avioneta y entonces cayera él en una especie de paracaídas y descendiera. Eso sería precioso. Tendría que ser. Claro. Vamos a enseguida a analizar qué escenarios se pueden abrir mañana si realmente aparece y llega a Cataluña Carles Puigdemont, y qué escenario se abre también político y qué es lo que puede pasar. Lo vamos a analizar enseguida. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta. Más de uno. Siete minutos pasan de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias, y aquí seguimos en Más de Uno en tertulia con Javier Caraballo, con May Mariño y con Nacho Cardero. Y os planteo porque el debate ya está, esa propuesta hecha. Hoy a las 10 de la mañana se va a reunir la Diputación
permanente del Parlamento de Cataluña y oficialmente se convocará el pleno para el día de mañana. Enseguida vamos a entrar en lo político, pero cuando estamos hablando del regreso, de la vuelta de Carles Puigdemont, lo que estamos recordando, y hoy todas las crónicas de la prensa recuerdan que hay una orden de detención que sigue en vigor, que es la del juez instructor, el juez Llarena, porque el Supremo pues lo que estimó que ese delito de malversación, pues de momento quedaba fuera de la amnistía. Es verdad que todavía no es firme, que se tiene que confirmar, pero eso es lo que hace que hoy, si el señor Puigdemont pone un pie en nuestro país y cruza los Pirineos, pues las fuerzas de seguridad, decíamos esta mañana, ya sean los Mossos, la policía o la Guardia Civil, pues tendría que detenerle. Y hoy leemos en la prensa también, bueno, pues varias interpretaciones de lo que puede pasar, ¿no?, con Puigdemont, Nacho, porque el futuro procesal del expresidente tampoco está del todo claro, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar, digamos, en las horas y en los días posteriores a su detención? De verdad que es todo un misterio y es mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que debería entrar dentro de la lógica, ¿vale? Pues si Puigdemont pisa suelo español, tiene que ser detenido, ¿vale? Y cuando tiene que ser detenido, tiene que ser puesto a disposición del juez Llarena. Y el juez Llarena, pues evaluando, interrogándolo, pues decidirá si le deja en libertad con medidas cautelares o si lo deja en prisión. Lo lógico es, por los antecedentes, porque este señor está fugado de la justicia durante muchos años en Waterloo, y por sus comentarios y por sus amenazas, lo lógico sería que el juez Llarena pues lo dejase en prisión. Esto sería el relato lógico de los hechos, lo coherente. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Pues bueno, claro, es que no sabemos cómo va a llegar Puigdemont a España, ni si va a lograr entrar en el Parlamento o no va a lograr entrar en el Parlamento, con lo cual la detención por parte de los Mossos sería mucho más complicada, ¿no? Bueno, son muchas incógnitas. Y después la baza, Miguel, el legal a la que va a jugar Puigdemont en el peor de los casos, es decir, a él le gustaría que si es detenido, pues su caso llegase al Tribunal Constitucional, donde hay una mayoría más sensible a las tesis del gobierno socialista, y le gustaría pues que su caso llegara pronto al Constitucional, donde se viera la ley de amnistía, porque no se le está aplicando a él en el tema de la malversación, etcétera. Pero claro, es muy difícil que llegue al Constitucional porque previamente tienen que pasar por los tribunales ordinarios, ¿no? Y tú no puedes hacer un recurso de amparo ante el Constitucional si antes no ha sido juzgado, en este caso en el Supremo, ¿no? Por lo cual esta vía es muy complicada y todo se eternizaría y haría pues que esta prisión también se eternizaría en el tiempo, y es algo por lo que Puigdemont no querría pasar. ¿Qué es la otra treta posible que publicamos en el Confidencial, que está barajando el expresidente? Pues bueno, acogerse a la habeas corpus, es decir, que ha sido una detención ilegal. ¿En qué sentido? Pues porque él puede aducir ante el Tribunal Constitucional que su detención ha sido ilegal porque hay una ley de amnistía que debería ser aplicable y que no se le está aplicando, con lo cual la detención es ilegal. O no solamente eso, si se detuviera en el Parlamento, por ejemplo, también podría ser aducir que es una detención ilegal. Entonces, una de las bazas que creemos que va a jugar el expresidente es aducir que hay una habeas corpus, una detención ilegal. Lo tendría que ver el Tribunal Constitucional, y ahí quizás el Tribunal Constitucional sí que se tendría que mojar un poco más, con una sensibilidad, como dice el expresidente o como intuye el expresidente, mucho más favorable a las tesis del gobierno socialista. Lo que está claro es que si pisa, digamos, territorio nacional, veremos a ver si no lo ha hecho ya, que alguna tesis incluso apunta a que Puigdemont ya podría estar por España. También dejan, o sea, si se le ve, digamos, por aquí, también queda un poco en entredicho el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y entre ellos especialmente de los Mossos de Escuadra, que también son policía judicial y por lo tanto tendrían que acatar la decisión del juez Llarena y detenerle, ¿no? En ese sentido. Veremos también un poco qué pasa, porque estamos hablando mucho de qué ocurriría si de repente Puigdemont irrumpe en el Parlamento, pero para llegar hasta el Parlamento hay mucho, ¿no? Mucho previo que tendríamos que ver qué ha pasado, ¿no? Con ese previo. Y luego vamos a ponernos en ese supuesto por marcar otro distinto de los que iba diciendo Nacho, ¿no? Que Puigdemont aparezca en el Parlamento. Con la reciente reforma que ha tenido el reglamento de la Cámara catalana,
allí los agentes también lo pueden detener, pero de aquella manera. ¿Por qué? Porque serían a cara descubierta, por lo tanto quedarían señalados. Es un detalle no menor, aunque no estamos ni de lejos en la situación que vivía Cataluña cuando hace 7 años Carles Puigdemont salió escondido de España, sí que se quedarían retratadas esas personas y sería un poco una percha con la que tendrían que lidiar, que veremos a ver quién sería esos agentes que asumirían este coste, ¿no? Pero también veremos la parte política de toda esta derivada, ¿no? Porque el uso que se haga de la detención y el ruido que genere, porque ya vemos que están diciendo desde Junts que se levantarían de la sesión de investidura, las consecuencias que tendría. Y como única consecuencia, ya le dejo a Carballo, que a mí más me ha llamado la atención, es que ya han dejado bien claro Esquerra, Comuns y PSC, que van más o menos de la mano y que sí, que asumen que la detención puede demorar varios días, la investidura de ella, pero eso, días, no sin fecha de regreso a la normalidad ni nada, sino que han puesto ya el piloto de esto tiene que salir sí o sí, como sea, y Puigdemont puede montar su espectáculo, pero la investidura del candidato socialista tiene que salir adelante. Caraballo, esta mañana recordábamos, tirando un poco de hemeroteca, ¿no? La que fue su primera aparición en Bruselas, ¿no? Diciendo... yo me he ido, pero volveré a casa cuando tenga todas las garantías judiciales, ¿no? Y lo repitió en aquella rueda de prensa cuando apareció de repente allí en Bruselas delante de una nutrida presencia de periodistas. Luego la cosa fue decayendo a medida que repetía los argumentos una y otra vez. Han pasado casi 7 años, de esto se cumplirá en el mes de octubre. ¿Crees que en este caso, entendemos, llegará ya con una estrategia también en este sentido? Preparado también y bien asesorado sobre cómo puede afrontar también una detención que hasta ahora ha esquivado, y eso que euroórdenes se han cursado y han sabido también jugar sus cartas. Pero es que, Miguel, lo que podremos estar todos de acuerdo es que lo que ha demostrado Puigdemont, porque no se dedica a otra cosa, lo que ha demostrado en estos 7 años es su extraordinaria habilidad para torpedearlo todo, para zafarse de todos los embrollos jurídicos en los que se ha encontrado y para humillar a la justicia española y al Estado español. Esto ha sido su trabajo durante 7 años. Y lo ha cumplido escrupulosamente. Todos imaginamos que, el regreso también lo tiene muy estudiado, porque lleva meses con esta misma historia y se lo puede... ¿Qué puede hacer? En la crónica esta que citaba Nacho Cardero antes, de Beatriz Parera en el Confidencial, en lo del habeas corpus, que es una de las instituciones más antiguas del derecho, es algo interesante, porque el habeas corpus, cuando lo detienen, pongamos que esta es la salida que se ha buscado Puigdemont para llegar a un tribunal, entre comillas, amable, por vía rápida, que es el Tribunal Constitucional, ¿no? Donde él puede pensar que ahí se le va a aplicar la ley de amnistía que ni el Tribunal Supremo ni Llarena piensan que se le puede aplicar a él, por algo muy sencillo, porque la ley de amnistía excluye la malversación que no haya sido para beneficio propio, y tanto el Supremo como Llarena dicen que efectivamente ha tenido un beneficio propio durante el proceso de amnistía. Pero en esa vía rápida, ¿qué es lo que ocurre? Que quien tiene que determinar el habeas corpus y decidirlo es el juez de instrucción del lugar en el que se detenga a Puigdemont. Y esto también lo puede tener estudiado Puigdemont, que se le detenga en un sitio concreto para que haya un juez concreto que pueda pensar él que es más próximo a sus tesis. Y esto es lo que tenemos que valorar. En un tipo como él, ya decimos que durante todo este tiempo lo que ha estado maquinando permanentemente es como burlarse de la justicia española. Y en cualquier caso, sea cual sea la salida, esta del habeas corpus puede ser muy interesante, porque si el juez decide, no, mire ustedes, esto ha sido una detención ilegal, Puigdemont queda al instante, queda en libertad. Pero si el juez dice que es una detención legal, pues puede ir al Tribunal Constitucional directamente. Esa es la vía rápida para el Constitucional. Pero en cualquier caso, sea cual sea la jugada jurídica,
Lo que va a ocurrir mañana, cuando llegue Puigdemont, si es mañana, si no lo anticipa hoy, supongo yo que será mañana, será que todo el mundo le podrá decir o pensar: Pedro Sánchez, esto es lo que tú has creado. Este tipo, que se ha fugado de la justicia, vuelve ahora 7 años después para burlarse de la justicia y también del Partido Socialista, porque Puigdemont sigue haciendo lo que siempre ha hecho, que es no cumplir ni el mandato electoral ni la norma constitucional. Dejadme que añada una voz más para que nos dibuje un poco los escenarios que se pueden plantear a partir de mañana, con esto precisamente que estamos comentando. No sé si con jugadas jurídicas, como dice Caraballo. Ignacio González Vega, juez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Miguel. Bueno, no sé si a estas alturas de la película, después de todo lo que ha ocurrido en estos últimos 7 años, usted diría que es fácil de prever lo que puede pasar si se detiene a Carles Puigdemont en las próximas horas. Bueno, yo creo que estamos en la política espectáculo. Yo creo que el señor Puigdemont, si pone pie en el territorio español, evidentemente lo va a hacer de la manera que entienda que es más efectista, ¿no? Y por tanto no sería de sorprender que nos percatáramos de su presencia en España ya dentro de la Cámara Parlamentaria, ¿no? Entonces, claro, habría que proceder a su detención por parte de los mismos fuerzas de seguridad y en ese momento, bueno, pues se produciría un altercado durante la sesión de investidura del candidato socialista. Evidentemente esto es algo inédito en la democracia española y yo creo que en las democracias de nuestro entorno, que de repente un candidato que está siendo, un candidato huido de la justicia, se persone en sede parlamentaria en una sesión tan importante como es la de investidura de un candidato y se proceda a su detención. Eso ya de por sí tendrá un impacto internacional evidente, ¿no? Y será en ese momento habrá que proceder con mucha cautela, porque sí que es verdad que se ha hablado mucho de la suspensión de la sesión parlamentaria. Yo creo que es indudable. Entre las funciones que se asignan al presidente de la Cámara está el de mantener el orden. Y si el orden se ve perturbado, obviamente está obligado a suspender la sesión. De la misma manera que los diputados del Parlamento de Cataluña tienen el deber de cortesía y de acatar o de mantener el orden, que eso evidentemente ahí se ve infringido, pero bueno, el primer efecto que va a tener su detención, si es en sede parlamentaria, incluso si no la es que se suspenderá la sesión de investidura. Bueno, cuesta entender, y ahora entramos en la materia judicial, lo que puede pasar si se le detiene. Para aquellos que no conozcan exactamente dónde está el Parlamento de Cataluña está enclavado en un parque, que es el Parque de la Ciudadela, y hoy leíamos en una crónica de La Vanguardia que el despliegue es máximo, y es más, los accesos a ese Parque de la Ciudadela van a estar completamente cerrados. Es decir, si damos por hecho ya que el señor Puigdemont va a poder entrar en el Parlamento en la sesión de mañana, el debate de investidura, podremos inferir un poco que cierta connivencia por alguna de las partes puede haber, ¿no? Para que llegue a entrar hasta allí. Sí, indudablemente, eso no se puede descartar. De la misma manera que, bueno, cuando se celebró la consulta, la ubicación de las urnas se desconocía hasta momentos antes de ponerse en marcha la consulta, ¿no? En fin, quiero decir que eso no se puede descartar. Entonces, claro, hay que pasar al siguiente escenario. ¿Qué pasaría en el caso de que sea detenido en sede parlamentaria? Pues yo creo que hay una pulsión entre dos fuerzas. Por un lado, evidentemente, el presidente del Parlamento, si se produce un desorden, tendrá que suspender la sesión, y por otro lado habrá instrucciones, eso imagino yo, a los miembros y fuerzas de los cuerpos de seguridad para que la detención se lleve a cabo con cierta prudencia y, en fin, y muy contenida, porque claro, lo que también se trata es que las fuerzas de seguridad del Estado pues no echen más leña al fuego, ¿no? Yo creo que ahí eso es también importante, saber cómo se va a practicar la detención. ¿Su situación procesal es clara? Una vez que se le detenga, si nos ponemos en el escenario de que esa detención no se produce dentro del Parlamento de Cataluña,
¿cuáles serían los pasos normales en función de la situación a la que se enfrenta el señor Puigdemont? Recordamos, con una orden de detención nacional en vigor que se mantiene activa, porque la mantiene activa el instructor de esta causa, que es el juez Pablo Llarena, por ese delito de malversación que de momento, y aunque no es firme todavía, pues se mantiene fuera, digamos, ¿no?, de lo amnistiable. Bien, bueno, yo creo que la situación personal del señor Puigdemont es bastante clara, por no decir clara. Vamos a ver, además de esa orden nacional de detención, existe una requisitoria cursada por el señor Llarena, en la cual es una orden de busca, captura e ingreso en prisión. ¿Qué es lo que puede pasar? Bien, si la detención sea el lugar donde se lleve a cabo, ya sea en la frontera franco-española, ya sea en la ciudad de Barcelona, en el momento en que se proceda a su detención, se pondrá a disposición del juez de guardia del partido judicial en donde se haya efectuado la detención. Es decir, si es en la frontera franco-española, y entiendo que pudiera ser por el acceso de la Junquera, el juez de guardia sería el juez de guardia de la localidad de Figueras, en el Alto Ampurdán. Y si fuera en la ciudad de Barcelona, porque hubiera llegado hasta Barcelona sin percatarse de su presencia los miembros y fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, en ese caso se pondría a disposición del juez de guardia de Barcelona. Pero bien, una vez que está ante el juez de guardia de Barcelona, ¿qué es lo que puede suceder? Bueno, en ese caso, insisto, hay una requisitoria de busca, captura e ingreso en prisión, con lo cual deberá de efectuarse una comparecencia al amparo del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ratificar esa prisión. Es decir, para ver si efectivamente persisten los motivos por los cuales en su día el juez Llarena decretó el ingreso en prisión. Y entonces esa comparecencia se puede hacer o bien de forma telemática, es decir, el juez Llarena por los medios telemáticos desde Madrid, en la sede del Tribunal Supremo, y el señor Puigdemont y su abogado en el juzgado de guardia, ya digo, de Barcelona o de cualquier otra localidad donde sea hallado, se puede hacer esa comparecencia, y en esa comparecencia, insisto, o podría mantener la prisión o bien decretar la libertad con alguna medida, ¿no? Eso es lo que sería el siguiente paso. También es posible que en vez de hacerse una comparecencia telemática hubiera que desplazarse al señor Puigdemont, hubiera que desplazarle hasta Madrid, en cuyo caso sería posible que se prorrogara la detención para ponerlo a disposición de forma presencial ante el juez Llarena en el Tribunal Supremo en Madrid. Una de las partes también entiendo que debería solicitar, ¿no?, expresamente también esa petición de prisión para que el juez pueda tomarla. Bueno, es que en este caso en concreto, sí es verdad que sí, pero en este caso en concreto ya hay dictada una requisitoria con el ingreso en prisión. Pero vamos, es claro que al menos una de las acusaciones populares, la ejercida por la formación política Vox, sí que va a pedir la prisión. Pero ya digo que hay previamente el dictado de una orden de ingreso en prisión, precisamente porque estamos hablando de un delito de malversación de caudales públicos en su forma agravada, que puede alcanzar los 10 años de prisión. ¿Y qué opciones hay de que pueda jugar, como comentábamos ahora con Nacho Cardero y con Caraballo también, de que pueda haber una treta jurídica? Treta jurídica me refiero a esta opción del habeas corpus, de que pueda aducir que si le detienen, por ejemplo, puede haber una detención ilegal y que argumente, ¿no?, que hay una ley de amnistía en vigor y que, en fin, él podría acogerse a esa medida de gracia y que lo que estarían haciendo en este caso las fuerzas de seguridad es proceder a una detención ilegal. Para acelerar, digamos, todo para que se llegue a esa vía del Constitucional. ¿Esa opción usted la ve asequible, la ve factible? Bueno, la veo factible, pero no por lo que se dice ahí. Yo creo que si se plantea un habeas corpus, de plano se desestimaría. Porque, mire, primero, si se argumenta, primero no es una detención ilegal. No estamos ante una detención ilegal porque hay vigente una requisitoria de detención e ingreso en prisión. Y en segundo lugar, porque si se alega la amnistía, la ley orgánica de amnistía, hay que decir que hay un auto dictado por el propio juez Llarena en el cual se desestima o se considera no amnistiable ese delito de malversación de caudales públicos. Y lo que tiene que hacer es, en su caso, que supongo que lo habrá hecho, es recurrirlo primero
ante la propia sala de lo penal y ya después, una vez agotada la vía judicial, en sede de amparo ante el Tribunal Constitucional, en recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, con lo cual es de plano inadmitida el habeas corpus. Ahora bien, si el señor Puigdemont se confirma en la comparecencia que digo su ingreso en prisión, lo que sí es verdad que de acuerdo con el artículo 528 de la Ley de Procedimiento Criminal, que dice que las causas con preso se tramitarán de forma preferente. Ello supone que contra el auto de prisión se podrá recurrir primero en en reforma y después en apelación ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, y los propios órganos judiciales están obligados a dictar esas resoluciones resolviendo estos recursos en el mes de agosto. Y ya eso dejaría expedita la vía para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, con lo cual se da la paradoja de que el señor Puigdemont, estando en prisión, habrá una tramitación preferente en sus recursos y podrá llegar de forma más rápida al Tribunal Constitucional en amparo que si estuviera en libertad. Bueno, ya me perdonará porque usted decía que la situación del señor Puigdemont procesal es muy clara, pero la casuística también da pie para muchas interpretaciones. En cuanto a plazos, en caso de que se le decretase el ingreso en prisión y teniendo en cuenta que el mes de agosto en principio es inhábil, ¿de cuánto tiempo podríamos estar hablando? No es inhábil. El mes de agosto no es inhábil contra los recursos. Bueno, de hecho, yo ahora mismo me encuentro aquí trabajando, resolviendo recursos contra la situación personal, es decir, contra prisiones que se decretan por los juzgados de guardia en el mes de agosto, o contra órdenes de alejamiento. Es decir, que en garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, los tribunales no pueden dejar de funcionar incluso en el mes de agosto, ¿no? Lo que sí, plazos, bueno, pues yo creo, pero esto es ya una suposición mía, que es probable que a finales de agosto pudiera llegar el amparo ante el Tribunal Constitucional. Ahora bien, lo que sí me gustaría, que lo hemos dado de pasada, ¿sí?, es el hecho de decir, bueno, pues ¿qué es lo que se habrá de tener en cuenta o qué habrá de tener en cuenta el señor Llarena para decretar su ingreso en prisión? Porque también es verdad que damos por hecho que ingrese en prisión, ¿no? Y yo creo que ahí sí que me gustaría hacer una serie de reflexiones. No sé si habrá tiempo. Sí, brevemente para saber también. Bueno, vamos a ver. Yo creo que, por un lado, cuando uno ingresa en prisión, hay que tener en cuenta el presupuesto, que son, si hay motivos bastantes para considerarle como autor de los hechos. Y es evidente que en la malversación de caudales públicos hay indicios racionales de criminalidad suficientes como para que se erija en el presupuesto para la prisión provisional. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta son tanto el riesgo de fuga, las circunstancias personales del propio señor Puigdemont y la reiteración delictiva. Yo creo que, por decir algo, ya simplemente arraigo personal, familiar y profesional del señor Puigdemont, creo que no se puede discutir. Y en el caso del riesgo de fuga, pues vamos a ver, es verdad que hay que tener en cuenta que las órdenes europeas de detención y entrega se libraron a Europa, a países europeos como Francia, Alemania e Italia, y la complicación que tenía el reconocimiento de esas órdenes europeas era en que estábamos hablando de un delito que atentaba contra la forma del Estado o en la organización del Estado, como podía ser la rebelión. Yo creo que en el caso del delito de malversación no va a plantear ningún problema el reconocimiento de estas órdenes europeas. Hay que tener en cuenta que el señor Puigdemont regresa voluntariamente a España y se pone a disposición de la justicia. De una manera, no voy a decir voluntaria, pero sí es verdad que regresa a España y se pone a disposición de la justicia desde el momento en que, poniendo pie en España, se expone a su detención. Entonces creo que son circunstancias que es verdad que han variado y que a algún juez le harían dudar sobre si es necesario decretar la prisión o bien se podría decretar una prisión eludible de confianza o unas comparecencias semanales, en fin, una batería de medidas alternativas a la privación de la libertad. Bueno, pues muchas posibilidades, muchas opciones nos ha dibujado usted. Ignacio González Vega, gracias por dibujarnos un poco el panorama que se puede abrir a partir de mañana y esperemos que a partir de entonces tengamos un poquito más claras las cosas. Lo veremos cuando ponga un pie en nuestro país el señor Puigdemont y empiecen a moverse, ¿no?, los mecanismos y todo lo que tiene que suceder a partir de entonces. Magistrado, un saludo, gracias.
Miguel, y espero haberlo aclarado un poco todo este enredo. Bueno, enseguida lo vamos a analizar, no os vayáis muy lejos, Caraballo, Cardero, Mariño, que enseguida analizamos lo que nos ha contado el juez y hablamos de la otra derivada, claro, de la política. En Onda Cero, Más de Uno. 9:39, 8:39 en Canarias, y aquí seguimos en tertulia con May Mariño, con Nacho Cardero, con Javier Caraballo en Más de Uno, y no diré yo que por demérito del juez Ignacio González Vega, pero aquí a uno que les habla no me ha quedado absolutamente nada claro. No tenía pocas certezas, pero no tengo ni idea de cuál puede ser el futuro procesal del señor Puigdemont si mañana le detienen. No sé vosotros si habéis sacado alguna conclusión. Lo que sí que queda claro es que había muchos escenarios. Por sí, tanto, veremos a ver cuál es el que la actualidad nos depare. Además, con esta sintonía peliculera que está de fondo ahora mismo, nos anima a pensar a que todo puede pasar, ¿no? Pero sí que yo he visto un par de apuntes que sí quedaban claro, que era, primero, que hay que detenerlo, lo cual veremos a ver si se cumple, que hay que detenerlo, que como bien apuntabas, entrar en el Parlamento no es fácil porque el Parque de la Ciudadela está vallado y tiene ciertas puertas por las que solo se puede acceder. O sea, si él llegase a entrar de alguna manera, coche, andándolo como sea, se podría detener en ese caso de que llegase hasta Barcelona sin haber sido detenido antes. Y luego lo de que una vez que se le detenga entraría en prisión a expensas de decisiones intermedias de si se le alarga o no, si se manda provisional, lo cual a mí ya me llevaba a otra derivada, a pensar, Llarena, después de todo lo que ha luchado porque Puigdemont se ha detenido, ¿no va a tener permítame la expresión, ese gustazo de tenerlo cara a cara para decirle, ahora mismo estás detenido? Veremos a ver, os digo por aquello del traslado a Madrid y no de hacerlo telemático. Y lo de cuando ha dicho el magistrado lo de los baremos, las diferentes medidas para decretar o no la prisión provisional o dejarlo en libertad con algún tipo de medidas y demás, se me ha quedado a mí un poco ahí en el aire el riesgo de fuga como una de las opciones de los baremos, ¿no? Es que el señor Puigdemont ya se ha fugado de la justicia española, lo cual debería ser algo que le pesara a la hora de que un juez decida que debe estar en prisión preventiva o en prisión provisional en lugar de que se le concediera otro tipo de medida que le permitiera la libertad, porque su regreso voluntario a España, voluntario está por ver, porque sí que se regresa porque él quiere, pero no se está entregando a la justicia. Pero es que no sé que se fugara, es que está 7 años fugado de la justicia, ¿no? Y el eludir que las circunstancias han cambiado, me suena un poco a que ya estamos haciendo un traje a medida para en unas circunstancias muy concretas, ¿no? Miguel, yo no tengo ni idea. Primero, no sé si va a venir Puigdemont. Entendemos que sí, pero es que a lo mejor no. Ya amaga otras veces. Por cierto, es que no sé, no ha destacado nunca por su gallardía, ¿no? Entonces, bueno, y además porque él, si viene, sabe que se atiene que va a pasar un periodo en prisión no corto. Dice, pues a lo mejor es hasta septiembre. Bueno, unas semanas en prisión son unas semanas en prisión. O sea, que no es fácil. Primero, no sabemos si va a venir. 2, si viene, para ir a las generalidades y no entrar otra vez en los tecnicismos, porque si no lo puedo perder, como dice Miguel, si viene va a haber mucho ruido. O sea, va a ser un mes de agosto que ya te veo yo a ti, Miguel, todas las mañanas hablando de Cataluña desde que empieza hasta que termina la tertulia, porque es Puigdemont regresando a España y además protegido por una corte de fieles que van a intentar pues que las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado no tengan fácil. Bueno, primero, 1, no sabemos si viene. 2, si viene, va a haber lío. Y tercero, que para mí es, que hablabas antes del tema más político, al final del camino, sea lo que fuere todo esto, al final del camino la carrera política de Puigdemont ha terminado. O sea, porque yo estoy con Maya, se podrá retrasar más o menos, pero ella será presidente, y una vez que ella sea presidente, con el apoyo desde fuera de RC, etcétera, la figura de Puigdemont como tal deja de tener tanto predicamento. Será el Mesías, todo lo que tú quieras y tal, pero estamos en una sociedad catalana que quiere pasar de pantalla y donde un señor como este pues no le viene nada bien. Y yo creo que el futuro político de Puigdemont, igual que digo que habrá mucho ruido, termina este mes de agosto. Por ahí quería preguntaros por esa derivada, Caraballo, más política también, porque lo que estamos viendo es que, bueno, todos vienen a admitir que si viene, se le detiene, se puede paralizar, suspender el pleno, pero, en fin, durante unos días, porque el convencimiento de las partes es obviamente
posiblemente no llegara al 26 de agosto, que es cuando se llegaría a ese escenario de repetición electoral. Y lo que también están destacando ya muchas de las partes es que las relaciones en el seno del bloque independentista están rotas, ¿no? Muy rotas, ¿no? Lo estamos viendo además ya entre Esquerra y Junts, entre acusaciones directas, ¿no? Que también lo vimos en esa carta de Puigdemont, responsabilizando incluso a los republicanos en parte de su posible detención por ese pacto con el PSC. Están pasando muchas cosas al tiempo, ¿no? Más allá de que especulemos sobre escenarios posibles de Puigdemont, lo que parece muy previsible y muy difícil es que pueda dinamitar realmente la investidura de Salvador Illa. Que yo creo que no va a prosperar, porque la decisión política importante que toma Esquerra en todo esto es si rompe definitivamente con la otra parte del independentismo, con Junts, o si intenta de nuevo rehacer la unión de los independentistas e iniciar un camino nuevo. Esa es la decisión fundamental que se toma, y lo que ha hecho Esquerra es decir, no, rompemos definitivamente eso, ya no hay posibilidad de componerlo, no hay posibilidades de que vuelva a haber una unidad de acción entre Esquerra y Junts per Catalunya. Ya solamente los años que transcurran dirán si ha sido acertada esta decisión de Esquerra de volver al marco anterior de acuerdos con el PSC en vez de la unidad de acción, o si esto lo va a condenar a seguir cayendo en las elecciones como ha venido sucediendo hasta ahora. Pero la decisión, desde mi punto de vista, es irreversible. Eso ya no hay posibilidad de recomponerlo. Y cuando estaba preguntando antes cómo podría presentarse, claro, porque lo que querrá Puigdemont, su ideal sería estar en el Parlamento, y claro, allí no puede que entrar a la policía a detenerlo en su escaño, en fin, pero este es el ideal. Pero claro, ¿cómo llegar al Parlamento de Cataluña? Que es lo complicado. Y cuando estaba pensando en eso, he recordado el asedio que hubo al Parlamento de Cataluña, que obligó al que era presidente entonces, Artur Mas, a salir en helicóptero. Y esto, recordar aquella escena que se produjo en el verano de 2011, nos demuestra una de las mentiras grandes del independentismo, que dicen todo esto ha ocurrido porque la sociedad catalana se rebeló contra la sentencia del Tribunal Constitucional. No, es mentira. La sentencia del Tribunal Constitucional fue en 2010. Y en 2011 lo que ocurrió es que el PP ganó por mayoría absoluta las elecciones generales. Y estalló las protestas del 15M. Y en una de esas protestas los manifestantes rodearon el Parlamento de Cataluña y no protestaban contra la sentencia de Constitucional. No, protestaban por las reivindicaciones de aquel tiempo, que siguen vigentes, ¿no? Pero no sin ninguna movilización así, por la falta de vivienda, por la precariedad de Cataluña. Rodearon el Parlamento y Artur Mas y muchos diputados tuvieron que salir en helicóptero. Pues bien, ellos dicen la suerte o la habilidad del independentismo fue transformar todo eso, toda esa indignación que existía, con un mensaje de la culpa de todo esto es de España, no es de la Generalitat, España nos roba, y convirtió ese descontento social a su favor. Pero para nada había una indignación en la sociedad catalana contra la sentencia del Constitucional. Obligó a esta gente a salir en helicóptero, y esa sería la única forma de que Puigdemont pudiera llegar al Parlamento, en helicóptero. Sí, y volviendo un poco al tema de, como apuntaba antes Nacho, ¿no?, al ruido que generaría la detención de Puigdemont, y sobre todo al ruido inmediato, ¿no?, a la suspensión que hablamos seguramente de la sesión de investidura, ¿no?, porque al final no hay que olvidar que Rull es el presidente del Parlamento y es del equipo de Puigdemont, ¿no? O sea, es de sus más fieles, ¿no? Así ha estado desde entonces, ¿no? Volvemos a eso. ¿Qué nos llevaría? Pues, por ejemplo, a qué pasaría con la sesión de investidura, cuándo se retomaría, porque ya ha habido suspensión de sesiones de investidura en el Parlamento, que nos invita a recordar que al final lo que provoca es un alargamiento de plazos, ¿no? Porque cuando fue elegido al final Quim Torra fue precisamente por eso, porque hubo suspensiones previas de sesiones de investidura, y
y al final esto nos lleva a que se dilata más el tiempo. Y no juega en Cataluña con el tiempo a su favor, porque antes del 26 de agosto habría que elegir un nuevo presidente y si no hay elecciones. Hoy leí incluso, no sé en qué crónica lo he leído, que se barajaba la fecha de este sábado incluso, del 10 de agosto de celebrar ese pleno. Exacto, y en el periódico de España lo que apuntamos es eso, a que ya existe ese pacto, que es lo que decía también un poco antes, del PSC, de Esquerra y de los comunes, que es un poco lo que decía también Carballo, de que se ha roto la unidad en el frente independentista entre Esquerra y Junts, porque Esquerra ha apostado, claro, por su alianza con el PSC y que Illa tiene que salir investido presidente. Y por ahí no van a pasar y por eso van a promover que la investidura se pueda retrasar un par de días o lo que consideren, pero una cifra pequeña, o sea, no que se alargue meses ni semanas, porque si no también está ya la sombra ahí de la repetición electoral a la que está claro que los republicanos quieren huir como sea. Otra cosa es que yo siempre lo he dicho, esto ocurre porque Puigdemont llega en la víspera de la investidura o justo coincidiendo con la investidura. Si esto lo llega a ocurrir antes de que cierren el acuerdo el PSC o el PSOE con Esquerra o antes de que lo voten las bases los militantes y tal de republicanos, yo te digo que no hay acuerdo del PSC y que no hay investidura. Pero como lo ha hecho justo coincidiendo con la investidura, ya está todo cerrado con Esquerra, esto es muy, muy difícil de romper. Y después no nos olvidemos, no es un tripartito porque Esquerra no va a entrar en el gobierno, pero va a condicionar el gobierno, eso es así, igual que va a pasar con los comunes, y que todo esto, y lo recordaba hacía ahora memoria Javier, todo empezó con un famoso tripartito y esto, el final del ciclo, esta nueva etapa empieza con un nuevo tripartito, es decir, empieza igual de mal que empezó la anterior, porque fue en este caso con unas cesiones como es un concierto económico catalán, que como ya sabéis, pues son muchos los que dicen que no tiene cabida ni en la Constitución, ni en la LOFCA, ni en el Estatut, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que empezamos esta nueva etapa tan mal como empezamos la anterior. Sí, es que esa era la decisión a la que me refería antes. En Esquerra tenían que optar por volver al origen de aquellos tripartitos con el Partido Socialista o diluirse en un gran frente independentista con Puigdemont en España y una nueva convocatoria de elecciones. Y entre esas dos opciones ha elegido seguir manteniendo la personalidad política que solo le garantiza un pacto con el PSC, pero con Puigdemont de regreso, la ley de amnistía aprobada, evidentemente se terminaría diluyendo dentro de ese frente independentista, que es lo que han dicho que han optado por lo contrario. Pero yo estoy convencido en el acuerdo que hay entre el Partido Socialista y Esquerra, lo único que va a salir adelante es la investidura de Salvador Illa. Lo de la financiación singular ya lo veremos porque, en fin, es que no es posible. La única posibilidad que tiene el gobierno de cumplir con lo que ha hecho en Cataluña, con lo que ha pactado en Cataluña con Esquerra, es ampliar ese mismo acuerdo a todas las comunidades autónomas. ¿Puede el Estado ceder impuestos, la gestión de los impuestos a las comunidades autónomas? Perfectamente. Pero lo que no puede hacer es aplicarlo solo a una. Esto solamente es posible en el caso del País Vasco y de Navarra, porque está recogido en la Constitución. Pero quitando el País Vasco y Navarra, el resto de comunidades están en un régimen común del que no se puede salir nadie. Cuando Felipe González en el 93 cedió la gestión del 15% del IRPF, que fue una negociación con la minoría catalana de Jordi Pujol, se lo cedió a Cataluña, pero hizo partícipe de ese mismo derecho al resto de comunidades para que fuera constitucional, y las comunidades que quieren se acogen. Y cuando Aznar, termino en un segundo, y cuando Aznar hizo lo mismo, que amplió la cesión del 30% de IRPF, también en una negociación con la minoría catalana, unos años después, al 30% del IRPF se lo concedió a la minoría catalana, pero lo hizo extensible a todas las comunidades. Si ahora el gobierno quisiera hacer algo, lo que ha plasmado en ese acuerdo con Esquerra, tendría que hacerlo extensible a todas las comunidades autónomas, y esto es lo que no es posible.
Totalmente de acuerdo, pero también decíamos lo mismo de la ley de amnistía, que era totalmente inconstitucional. No escucháos una voz que dijera que esto tenía un pase y ya estamos con la ley de amnistía. Un segundo, que será... Pero que nadie ha dicho que sea constitucional. No, cuidado. Eso todavía no hemos llegado a eso. Por eso, ahí voy, pero un segundo, que quiero decir que da igual, porque primero que yo siempre digo, con la ley de amnistía estamos también en el mismo bucle. 2, efectivamente, yo creo que no es viable, como tú bien has dicho, y creo que es inconstitucional y que no tiene una coraza legal, ¿vale? Y que en caso de que fuese si esto fuera para adelante, supondría una quiebra constitucional como jamás antes se ha visto. Pero si al final el concierto económico catalán, como yo creo, no sale, y como tú dices, no sale, ya tenemos la victimización de los independentistas durante otros 20 años más, ¿no? Firmaron con nosotros un concierto económico catalán que al final no se ha cumplido las típicas promesas del Estado español para ponernos la mordaza, y otros 20 años más. Sí, así, pero con una diferencia, Nacho, con una diferencia, que en esta ocasión no tienen la institución. Me explico, que la institución, la Generalitat, estaría en manos de un socialista, al que se le podría achacar que no cumple un acuerdo con el que ha cerrado con Esquerra, pero es distinto al papel que teníamos hasta ahora, que era que estaba la Generalitat en manos o bien de Junts y todas las derivadas, o de Esquerra, y eran independentistas que al final utilizaban esa victimización. Ahora veremos a ver si la utilizan o no en el caso del PSC. Pero para mí el acuerdo, todo pasa porque al final tendría que ir al Parlamento en algún momento. Y no pasa como con la ley de amnistía, que tienes esa mayoría. Ahora no la tienes esa mayoría. Tienes a los comunes rotos, que no te la apoyan. Tienes a partidos, véase BNG, véase Coalición Canarias, necesarios para sumar. Para sumar me refiero no como la coalición, sino para sumar. Sumar también sumar de votos. Estamos viendo quiebras importantes también, ¿no? Claro, por eso digo, esa es la clave, que no tendrías ese apoyo y todo pasaría por el Congreso, porque el gobierno bilateralmente no puede cerrar algo con Cataluña si no tiene su refrendo legal, y todo refrendo legal al final termina en el Parlamento. Y es un poco a lo que yo me agarro cuando se intenta ver que este acuerdo, que es muy difícil de encajar en el conjunto de lo que es España y el Estado, y se está hablando de un camino hacia la federalización, que no es así, porque habla mucho de bilateralidad, y federalización sería que todos fueran iguales. Pasa al final por votaciones que no tendrían ese apoyo, y por lo tanto creo que no se terminaría de materializar, o por lo menos sobre lo que hoy tenemos encima de la mesa. Veremos a ver en qué al final se refleja cuando se vayan dando esos primeros pasos, que insisto, que hasta que ella no sea presidente no me atrevería yo a ver en qué vaya avanzando la cosa. Bueno, yo decía sí, que es que esto me recuerda mucho al tripartito de Maragall y a la promesa de Zapatero con el Estatut, y esto me recuerda a la promesa de un concierto económico catalán con Illa. Y yo lo que quiero decir es que ya tenemos otros 20 años con la matraca de esto, que no han vuelto a cumplir, etcétera, etcétera. Y el mal ya está hecho. Desgraciadamente esto, decís que se va a calmar las aguas catalanas, pues se calmará por lo que sea en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo las pulsiones identitarias seguirán ahí. Sí, lo has apuntado bien antes, Nacho. Podemos pensar perfectamente que el PSC y Esquerra han alcanzado un acuerdo para que lo incumpla un gobierno del Partido Popular y iniciar otra vez. Y ahí se podrán empezar a construir nuevos relatos. Begoña Gómez de la Fuente, tenemos que pensar ya en ser previsores. Así y por qué no poner en nuestras vidas unos gorila. Sí, porque se acerca la vuelta al cole, man que nos pese, y con ella una nueva aventura para nuestros hijos. Calza a tus hijos con Gorila, los colegiales que están fabricados para resistir un uso intensivo, a la vez que proporcionar libertad de movimiento, estabilidad y comodidad durante todo el día.